Una producción original de Troop. Citibanamex presenta. La vida adulta es complicada. Los trámites del banco no deberían serlo. Con Citibanamex cerca de ti, puedes hacer tus trámites de forma fácil, segura y desde donde estés. Conoce más en citibanamex.com. What the fuck con la vida. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de What the fuck con la vida. Y el día de hoy les traigo a un invitadazo de lujo, que es Claudio Schlegel, un ángel inversionista que ha invertido en más de 15 startups y las ha ayudado a crecer. Y además es experto en este ecosistema emprendedor, entonces créanme que todos los consejos que les va a dar el día de hoy les va a servir muchísimo para buscar el financiamiento adecuado para hacer crecer su negocio. Y por si esto no fuera suficiente, Claudio también ha ganado 2 veces el premio de Emprendedor del Año y pues se dedica a mentorear a un montón de emprendedores en México y Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que justo es What the fuck con los ángeles inversionistas, para que nos platique cómo hacer un buen pitch, cuáles son estos errores comunes que cometemos como emprendedores al momento de buscar financiamiento para nuestro negocio y una que otra anécdota que nos haga decir what the fuck. Bienvenido, Claudio. Gracias por la invitación. Sí, y a ver, yo creo que hemos escuchado muchas veces este término de ángel inversionista, venture capital y palabras muy rimbombantes en el ecosistema emprendedor, pero ¿qué hace un ángel inversionista? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención para convertirte en uno? O sea, ¿qué tienes que hacer para convertirte en un ángel inversionista y ayudar a otras personas a crecer sus negocios? Bueno, en el 2010, un amigo mío de mis mejores amigos desde primaria, que se había ido a estudiar la secundaria, la prepa y luego la Universidad de Estados Unidos, regresa a México y como éramos vecinos, nos veíamos en Navidad, en verano y todo, y platicábamos y de repente me dice, ya regresé a México. Digo, ¿pero por qué? Si la idea que te quedaras a vivir en Estados Unidos, que fueras banquero de inversión y todo, y me dice, no, la neta no, quiero poner una microfinanciera. Y le dije, órale, ¿qué es eso? Ya me explica cómo funcionan todo, lo presento con unas personas y entra a trabajar él en el municipio donde quería arrancar, donde quería hacer la prueba de concepto. Y después de 9 meses me dice, ¿sabes qué? Ya estoy listo para poner el negocio, voy a renunciar. Y en ese momento, la verdad, sin conocer el término ángel inversionista ni venture capital, le digo, mira, yo tengo estos ahorros, me encanta lo que quieres hacer, a ver qué pasa. Y esa fue mi primera inversión de ángel. Y en ese proceso de vernos seguido, de yo también ver cómo podía ayudarlo para que mi dinero que estaba invertido ahí siguiera rindiendo frutos y fuera creciendo, entendí mucho como los pain points que puede llegar a tener un emprendedor de cero. Entendí también mucho como este proceso de ir escalando una empresa. Fernando, mi socio y el director general de Podemos Progresar, es una persona brillante y que me ha enseñado también cómo llevar este proceso y me fue enamorando. Después pues como las cosas, verlas hacia atrás, los puntos se pueden unir, pero básicamente en la maestría conozco otro amigo que tenía un venture capital, de los primeros en México, Diego Vargas. Me enamoro como del modelo de venture capital también, invierto directo en el fondo, empiezo a hacer algunas inversiones por mi lado y llego a un punto donde lo que yo digo es México y América Latina como que está listo entre que llega capital de fuera, la gente empieza a apostarle a startups con tecnología fuerte. Uh-huh. Y también empieza a haber mucho talento que venía de Amazon, de Uber, de la Rapimafia, de todas estas ya empresas que empezaban a crecer bastante con ideas muy innovadoras, y estoy en un buen lugar para empezar a ayudarlos y pues ponerles un chequecito. O sea, digamos que todo empezó así a prueba y error y pues bueno, ahí va mi dinerito a ver qué rendimientos me trae. Y justo mencionabas que al inicio tú ponías dinero de tu cartera, ¿no? Hoy en día sigue siendo así, o sea, ¿son puros ahorros propios o ya tienes a lo mejor otro fondo de donde juntas a muchos ángeles inversionistas y entre todos? Yo en mi caso lo he hecho todas las inversiones ángeles desde mi bolsa. Aunque sí hay inversionistas ángeles que normalmente después de hacer un cierto nombre y track record y todo, pueden levantar como
en páginas como AngelList, por ejemplo, un sindicato, entonces gente te empieza a seguir y tú dices, oye, voy a invertir en la empresa de Pau Caso, ¿no? Órale, ya dije. Exactamente, ¿quién le quiere entrar? Yo voy a poner 100 pesos, hay espacio para meter otros 100 y ahí la gente se sume y dice, yo meto 5, yo meto 10, hasta que se juntan esos 100 y entonces coinvierten contigo. Y ya tú, como por liderar eso, puedes llevar cierto carry, o sea, que es el beneficio cuando haya rendimientos, una venta o algo, del rendimiento que le estás generando. O sea, ¿no? este carry, a ver si entendí, es como una especie de ventaja que tienes tú como ángel inversionista por haber traído a los demás a que inviertan y tú cobras la ganancia primero, ¿no? O sea, exacto, o sea, les regresas su dinero, los 100 pesos, y normalmente lo que funciona es que les dices, yo les prometo, o la idea es que les dé un 20, 30% o dupliquemos el dinero, ¿no? Y después de lo que quede nos partimos en porcentajes. Yo me quedo con 30, ustedes con 70 o 50-50, ahí se van partiendo, ¿no? Y ahorita tocabas dos términos, ¿no? Por un lado, ángel inversionista y por otro, venture capital. Sí. ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, es lo mismo porque tanto los venture capitalists que entran temprano como los ángeles, creo que somos lo suficientemente tontos como para apostarle a un papelito, una idea nada más, ¿no? Cuando es temprano. Pero la diferencia es uno, el tipo de cheque que puedes llegar a hacer, ¿no? Normalmente los fondos tienen mucho más dinero para invertir un cheque más grande que un ángel inversionista que está poniendo el dinero desde su bolsa. Segundo, el ángel inversionista tiene un trabajo que es el que le permite generar sus propios recursos para poder invertir. Claro. Y el fondo cobra dos cosas. Cobra un management fee por lo general, que dice, oye, yo levanté $10 millones y cada año yo cobro un 2%, 2.5% de ese dinero levantado para cubrir mis gastos, para ponerme un sueldo y que no tenga que estar buscando trabajo, o sea, estar full time. Exactamente. Poco más grande. Y le tienen que rendir cuenta a la cantidad de inversionistas que hayan metido la lana ahí, ¿no? De acuerdo. Oye, yo veía cuando estaba leyendo justo tu biografía y todo lo que has hecho, que has ayudado a más de 15 startups a crecer, ¿no? Y me gustaría saber cuál es este factor, o si es que son varios, que te hacen decidir si invertir en un proyecto o no. Si es algo que tiene que ver con la idea de negocio o si más bien con la persona que está liderando el proyecto. O sea, ¿qué tanto impacta el rol del emprendedor versus la idea? ¿Y cuáles son estas cualidades o métricas que sí o sí debe de tener una startup o un emprendimiento para que tú decidas invertir? Mira, la idea, yo soy muy creyente que es algo que por lo general puede ser replicable, ¿no? A menos de que sea una patente, como una medicina o como algo que ya que tienes la patente nadie te la puede copiar sin tener una penalización. Pero si tú te fijas en muchas startups, llámale un Rappi, un Kavak, ¿quién más te gusta? Los unicornios, ¿no? Un Nowports, son ideas que empezaron por lo general en una servilleta, tal vez inspirándose de un modelo similar de negocio en otros países donde ya había funcionado, pero que cualquier otra persona podría también haber agarrado ese concepto y bajarlo y tratarlo de ejecutar. Entonces, para mí lo fundamental es la calidad de persona y de ejecución que van a tener los fundadores y el equipo que construyan para llevar esa idea a cabo, y los resilientes que van a poder ser en cuanto les empiecen a llegar los golpes. Las adversidades, los problemas y que no se rindan, ¿no? Porque de pronto sí hay personas que con un no, un rechazo, un obstáculo ya se vienen para abajo, ¿no? Y dejan de echarle ganas. Entonces tú dirías que lo más importante para ti es un buen equipo y que puedan resolver problemas. Exactamente. Exactamente, que puedan resolver problemas y tengan la capacidad de rápido entender qué sí funcionó y qué no funcionó para dicho innovar, de... porque luego exactamente. Puedes perder mucho tiempo en tan solo detectar qué es lo que está mal para implementar cambios. Exactamente. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, que haya una figura líder dentro de este startup que sea como este capitán del barco que se para en los foros, que levanta el pitch y que de cierta forma es quien te está vendiendo pues la idea, ¿no? Del negocio? O sea, ¿qué habilidades debería de tener un empresario, un emprendedor,
para poder levantar capital? Ya, digo, más allá del equipo. Uh-huh. Yo regreso a lo mismo, la capacidad de demostrar que lo que quieres construir ya has ejecutado hasta ese momento, realmente está pasando y lo que has aprendido. Normalmente las startups, mínimo en las que yo he invertido, todas son de 2 o 3 cofundadores, o así empiezan, tal vez después se sale uno y todo, pero son perfiles complementarios, ¿no? Tienes a una persona muy enfocada a operaciones y otra como muy, uno muy creativo, enfocada, el otro exactamente, alguien que sabe muy bien de producto, el otro que opera. Entonces, que haya ese equipo que sea como multidisciplinario y que se complemente. Obviamente siempre vas a tener estas figuras, yo lo veo así, que es la que va a dar la cara, ¿no? Y que es quien va tal vez ir a hablar con los inversionistas, que les va a estar dando los updates, pero no por eso esa persona es más importante que el que está operando, ¿no? Y segundo, yo sí te diría, yo prefiero unos emprendedores que, dependiendo obviamente del tipo de negocio, pero que estén más enfocados en atender su negocio a estar dando conferencias. Sí, el PR, ¿no? Que es la exactamente, fachada a veces. Que estar en todas las fiestas y todo, porque luego sí te preguntas, oye, ¿y en qué momento trabajas? Sí. Sí, totalmente. Y digo, creo que se puede hacer un balance, porque también es importante aprovechar ese networking para hacer escalar el negocio y que tal vez tengas más oportunidades, pero también pues hacer el trabajo duro, ¿no? Que es trabajar. Por otra parte, quisiera saber qué industrias son más atractivas para ti como inversionista. Digo, sé que esta es una respuesta personal y que si le pregunto ahorita a 10 ángeles inversionistas, probablemente todos tendrían una respuesta diferente. Total. Pero para ti, ¿qué te llama más la atención? Mira, ahí hay como algo bien interesante, porque como ángel inversionista, como entras temprano y no tienes que responderle a inversionistas institucionales o como cuando levantas un venture capital, puede ser bastante flexible. Yo puedo invertir, como he invertido en una empresa de hard seltzer, como en una empresa de tecnología para RH, ¿no? Ajá. Entonces tienes esa flexibilidad. Obviamente lo que tienes que tener muy en cuenta cuando haces ese tipo de inversión es el riesgo, porque una empresa como la de hard seltzer nunca me va a dar un retorno de 100x o muy difícilmente. ¿Por qué? Porque es un producto, llamémoslo más tradicional, de nicho, es un ready to drink que lo venden en los supermercados y todo, y ya hay cierta tendencia de lo que está sucediendo y difícilmente va a poder tener los márgenes de un 80% que tiene un software como si fuera Microsoft, ¿no? Claro. Entonces, lo que tienes nada más hay que entender es a qué le estás invirtiendo y cómo se ven las salidas para balancear tu portafolio. Entonces aquí también es importante la diversificación de un portafolio como ángel inversionista para no poner tampoco todos tus huevos en una sola canasta y quedarte también cerrado a una industria, ¿no? O sea, eso es súper importante. Abrirte a lo que viene después. Y tener nada más esos puntos muy claros de en qué estás invirtiendo y cómo se ve tu posible retorno o tu posible fracaso en cada uno, para que si pierdes todo, no te quedes en la calle, y si todo funciona, cómo se ve el siguiente paso un poco, ¿no? Sí, totalmente, que tengas una visión un poquito más clara de hacia dónde va el asunto. Y con esta amplia trayectoria que tienes y con todos los emprendedores, startups que has mentoreado y ayudado, ¿cuál dirías que es el error más común en la búsqueda de este financiamiento? O sea, ¿crees que tiene que ver un tema de que de pronto no están listos para que alguien llegue a invertir? O sea, la empresa o su MVP no está lo suficientemente desarrollado. ¿O cuáles serían como estos principales detonadores que son al contrario, una red flag que te dice no, ahí no? Buena pregunta. Yo creo que de lo más, o de los errores como más fuertes que veo es querer levantar por levantar, ¿no? Que se vuelve una métrica de vanidad, de decir, levanté tanto, y no sabes al final realmente para qué levantó tanto dinero, porque cada vez que levantas dinero tiene un impacto en los que antes han invertido y en los fundadores. Todos se van diluyendo, ¿no? Y tiene un costo. Entonces, si no tienes claro para qué vas a usar el dinero, y ese dinero invertido, qué resultados va a traer para aumentar el valor de todos los demás, ahí ya es un foco rojo. Y hay muchos casos que no pueden levantar, uno por eso, y dos, porque simplemente la trayectoria que llevan recorrida no les da el suficiente track record como para decir, ya estás listo para el siguiente paso, ¿no? Para graduarte a la siguiente ronda. Entonces, eso no se construye de la noche a la mañana. Y
siento que muchas startups o muchos fondos como que hacen match de ya necesito dinero, vamos a salir a buscar 3 meses full enfocados y lo comparo mucho con quererte casar, ¿no? Que es, llegas a un antro, dices, me quiero casar en 3 meses, entonces veo a alguien que me gusta y en ese momento llego y me vendo y le digo, me llamo así, trabajo en tal, gano tanto, me quiero casar y ofrezco esto, y en la otra parte te dice, pues sí me late, voy a hacerme, ahorita no, o sí hago un due diligence y salimos 2, 3 veces y ya te digo si sí o no. Y yo creo que es un proceso como de mucho más enamoramiento y más conocerse, porque la idea es que normalmente una startup se hacen las salidas entre 7 y 10 años, ¿no? Órale. Entonces sí. Sí, mucha constancia. Exactamente. También. Y ahorita hablabas como un poco de estos términos de presemilla, semilla, entonces quisiera que nos explicaras cómo son estas fases o rondas de levantamiento de capital y cuánto dinero podrías llegar a conseguir en cada una de estas rondas. Mira, es muy variado, pero básicamente, como yo lo entiendo y como yo lo he visto, es la ronda presemilla, es cuando existe una simple idea, vamos a decirlo, en un PowerPoint, en una servilleta, que me dices, oye, quiero escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Pero no tienes ni un bosquejo ni nada, ¿no? O sea, es nada más la idea. Yo te digo, Pau, aquí está tanta lana, yo soy socio tuyo de lo que se construye acá. Y empiezas con esa lana, no sé, a comprarte la computadora, a contratar a alguien que te haga un diseño, exactamente, y empiezas a escribir, y lo primero que construyes es el manuscrito. El manuscrito o un blog, ¿no? Ajá. Y ya que tienes el blog, empieza a caer tráfico a tu página, y ahí es donde te volteas ya con los mismos inversionistas o tal vez ya un fondo un poquito más avanzado, y es la ronda semilla, y dices, ya tengo lo que le digo un product market fit, que está demostrando que la idea que tenía de construir este producto de What the Fuck, sí hace sentido, la gente lo quiere leer porque miren mi tráfico. Uh-huh. Pero no es lo mismo vender la suscripción a un newsletter de $1 a empezar a vender libros de 10 o 15. ¿No? Sí, nada, te asegura que lo van a querer pagar ya cuando hagas. Exactamente, pero también tienes todavía ese mercado de sí, por ir armando la escalera de exactamente, valor y, así es. Entonces la ronda semilla ya es que tienes este product market fit que empieza a verse y que levantas dinero para construir así un producto mucho más robusto. Y la serie A es cuando ya necesitas empezar a escalar, ¿no? O sea, cuando ya pasas de un producto que ya hizo match, ahora sí a escalarlo, empiezas tal vez a pensar, levantas dinero para abrir otros países, para ampliar tu operación, para meter más tecnología, para meter más marketing. Y de ahí son rondas B, C, D, etc. O sea, no hay una letra del alfabeto donde acabe, pero normalmente a los 7, 10 años la idea es que la startup esté lo suficientemente bien posicionado, madura, para que en ese momento o se venda, o haga un IPO, o se fusione salida a bolsa. Exactamente. Uh-huh. O se fusione con alguien que le permita dar ese otro brinco, que ya sea pública y que le pague a los inversionistas con acciones de una empresa ya pública, ¿no? Entonces sigue siendo una compra, pero ya te dan acciones en lugar de darte dinero. Uh-huh. ¿Y qué le dirías a estas personas justo que describías en tu ejemplo anterior de que creen que en 3, 6 meses van a poder conseguir este financiamiento ya para poder operar una empresa? Por ahí veía, por ejemplo, que Pamela Valdés, la persona que creó Vic, recibió 100 nos antes de tener su primer sí, ¿no? Claro. Y pasa un fenómeno curioso que una vez que consigues el primer sí, este primer cheque, entonces de pronto se empieza a correr la voz y los demás empiezan a invertir, ¿no? Entonces, digo, sé que esta pregunta va a variar y me vas a decir, depende del tiempo y de la idea de negocio, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo se tardaría una startup en fase presemilla en poder levantar capital? Uh-huh. Yo creo que lo que tienes que hacer es, y Pam se me hace un súper ejemplo de lo que ha logrado y cómo lo ha construido, pero de ponerte un deadline y decir, le voy a dar 6 meses, porque también en esos 6 meses donde no tienes dinero, tienes que sobrevivir de alguna manera. O sea,
te encantaría igual y poder decir, voy a hablar una vez a la semana con un fondo y así me echo 52 fondos en un año y en 2 años me echo. No, necesitas hacerlo rápido, ejecutarlo, porque entre más rápido levantes dinero, pasan 2 cosas. Una, vas a tener que dejar de gastar dinero tuyo como para seguir buscando el capital y ejecutar la idea, ¿no? Y segundo, es un juego también de tiempo. Entonces, si no levantas el dinero, tal vez alguien más lo levante y te gana la carrera a entrar, ¿no? Sí. Y eso es importante. Entonces, si pensamos en esto que dices, yo creo que un periodo de 3-4 meses para levantar la primera ronda presemilla debe de ser algo bastante razonable para poderlo tener. Wow, yo no pensé que fueras a responder eso, pensé que ibas a decir, no, es más tiempo, pero hace todo el sentido, justo, entre más tiempo te tardes, alguien te puede ganar esa idea de mercado o que el dinero que tenían en ese fondo pues se vaya para otro emprendimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, pegarle duro y pegarle rápido. Y por ejemplo, ya, yo tengo mi idea desarrollada, a lo mejor estoy justo en esta etapa de presemilla donde ya sé qué quiero hacer, pero necesito la inversión. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo me acerco a un ángel inversionista, un venture capital? ¿Se manda un correo? ¿Los buscas por LinkedIn? ¿Cómo se hace este approach al ángel inversionista o cómo es este proceso? Obviamente están como en todo, ¿no? Los cold emails, los mensajes en LinkedIn, en Instagram, foros. Yo creo que lo más efectivo al final es que alguien te pueda validar, ¿no? Alguien con quien tú te acerques, que haya vivido ya lo mismo, digo, oye, preséntame a tal inversionista, preséntame a Claudio, preséntame a Pau. Y ese approach es mucho más sencillo, más cercano, y ya viene de cierta manera validado con alguien, ¿no? Sí, que a lo mejor desde antes de que te presentes así con tu pitch de forma pública, te eviten la humillación y te digan, oigan, muy bonita tu idea, pero no va a funcionar, pule esto, ¿no? O sea, como a lo mejor en un acercamiento un poco más, valga la redundancia, más cercano. Exacto, más cálido y también más directo de, oye, esto es lo que quiero armar, ¿cómo lo ves tú? Un intercambio de ideas más allá de necesito dinero, y de ahí puedes empezar como a construir. Yo lo que he visto, y lo vi con Fernando, mi socio, por ejemplo, los primeros créditos que dio él agarró, tenía invertido en acciones, las vende, agarra ese dinero, se ve en una camioneta que tenía de sus papás, como si fuera a vender uniformes de esos de la selección en los mundiales, y da los primeros créditos desde la cajuela, con pagarés de papelería. Órale. Otra startup en la que invertí, para probar la idea, los fundadores financiaron con su tarjeta de crédito los primeros créditos también. O sea, creo que hay maneras ahí como de llegar ya después con los inversionistas y decir, oye, mira, no es que haya colocado $100 millones de créditos, pero ya coloqué 100,000 pesos con dinero mío y aquí están los resultados. O sea, ya lo probé yo, ya no es ni siquiera como aventarte algo sí, ya no es solo una idea, simplemente. Exacto, ya vi cómo se ejecuta, que si hay la necesidad y todo, y eso también te habla, creo que muy bien del emprendedor que tiene esa hambre por sacarlo adelante y no está esperando. Sí, que busca el cómo y no está esperando a que el dinero caiga del cielo, que venga de la bolsa de alguien más, sino están dispuestos a arriesgar su propio dinero con tal de probar que el producto es viable. Sí. Y a ver, o sea, ahorita estabas mencionando, ¿no? Como de gente, o sea, que te le puedes acercar a este ángel inversionista o esta figura por red social, por correo, por lo que sea, ¿no? Y aquí está relacionado este término que hemos escuchado mucho del famoso pitch, ¿no? Que prácticamente pues es una presentación en la cual tú cuentas tu idea, el modelo de negocio y por qué los demás deberían de invertir en esto, ¿no? Y aquí siento que es donde muchos emprendedores se confunden o no han preparado un pitch sólido. Entonces, ¿qué características debería tener este pitch? Por ejemplo, en cantidad de slides y también en duración de tiempo, porque sabemos que a veces pues estas personas son muy ocupadas y tampoco tienen todo el tiempo para que uno se aviente 3 horas hablando de su sueño, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que está construyendo su pitch? Yo, y no sé si todos los demás inversionistas coincidan, a mí me gusta ver 3 cosas. Una es el tamaño de mercado, ¿no? Porque si es un mercado muy chiquito, la probabilidad de que tu inversión se multiplique por 10, por 20, por 30 es muy baja. Entonces estás asumiendo mucho riesgo por una posibilidad de quedarte con algo muy chiquito, ¿no? Entonces sí tiene que haber un mercado lo suficientemente grande para que sea atractivo y que ese riesgo pueda hacer ese payback. Segundo, a mí lo que me gusta entender muy bien es
Hay un libro que se llama The Seven Powers de Hamilton Helmer, que es uno de los primeros inversionistas de Netflix y te habla muchísimo de las barreras de entrada, de los poderes que va generando cada una de las empresas para que otro competidor ya no pueda entrar a ese mercado. Entonces, como que el fundador o los fundadores te hablen de eso, que te digan, oye, vamos a construir bajo esta estrategia, o la idea es construir bajo esta estrategia esta barrera de entrada para quedarnos con este mercado y que para los demás sea muy difícil ya quitarnos ese mercado por el valor que ya estamos agregando. A mí me encanta, aunque sea simplemente una visión. Y tercero, esta parte que platicábamos de agarrar y decir, contar, bueno, ya hicimos estos experimentos, ya entendimos que esto sí funciona medio por esto, pensamos que esto iba a funcionar y no nos funcionó, y ahí es como viene ese ask. Yo creo que tú nos puedes servir mucho porque tienes este conocimiento, este network, todo, y nos complementa para llegar al siguiente nivel. Porque yo sí soy de la opinión que si el inversionista no puede agregar valor, no le conviene mucho invertir. Sí, y también ahí coincido contigo en que mucha gente busca no solo el financiamiento de un ángel inversionista, sino su red de contactos, su apoyo o valor intangible que le puede sumar al proyecto, ¿no? Exacto. Y esto también pues va ligado un poco a las valuaciones, ¿no? O sea, que llegan contigo y te dicen, ok, a ver, esta es mi idea, necesito tanto dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza en ese momento cuando el emprendedor te está solicitando el dinero? O sea, tú en ese momento haces como tu cálculo mental de cómo está la evaluación de la empresa o en cómo decides qué monto vas a invertir para empezar a apoyarlos. Como yo creo que todos los inversionistas deben de tener ya un monto dentro de un rango muy cerrado de lo que quieren invertir, porque es lo que platicábamos antes. Si yo aún le invierto 100 pesos, yo a uno, y la que le invertí 1 es la que le pega durísimo y la que le invertí 100 no, mi retorno al final como global se va a ver muy mal. Entonces a cada una le debes de invertir un monto similar. Y eso es lo que hacen la mayoría de los fondos ya súper bien estructurados, y también yo creo que es lo que deberían de hacer todos los ángeles, ¿no? Segundo, creo que es bien importante también que al momento como ángel de invertir no lleguen y te digan, oye, estamos levantando $1,000,000, ¿no? O $500,000, y tú digas, yo le pongo $10,000. Y le metas los 10,000 y a las 3 semanas te digan, ¿qué crees? Ya no logramos levantar todo lo demás y pues tu dinero valió. Entonces, ¿y qué pasa? O sea, los tienen que regresar, se lo quedan. No, porque probablemente ya se lo hayan gastado en ese mes de sueldos o en ese mes de comprar el dominio o de lo que sea. Ya valió tu o sea, que el dinero entre cuando ya haya como más compromisos firmados que te permitan que ese runway de la empresa sí esté garantizado, ¿no? Y a mí lo que en lo personal me gusta es, como platicábamos hace ratito, si me gusta el proyecto y todo, decirles, bueno, vamos a hacer un experimento de 6 meses, yo me comprometo a traerles este valor, ustedes se comprometen a demostrarme que pueden ejecutar, que pueden cerrar los clientes, que pueden construir esto en 6 meses, y si eso funciona, ya platicamos y firmamos el documento y yo invierto. Eso está bueno, así como una especie de periodo de prueba. Exactamente. En el cual ves cómo se va manejando un free trial. Exacto. Bueno, ni tan free porque sí estás poniendo inversión. Pero bueno, no la pones en los 4 o los 6 meses y si por algo no te llegas a caer bien y todo, bueno, si les presentaste clientes, pues qué bueno, ¿no? Que los hayan cerrado. Sí, y si no, no pasa nada. Y ahorita estás mencionando algunas estrategias para mitigar el riesgo, ¿no? Que bueno, uno sería diversificar a nivel de industrias para no quedarte solamente con lo que sabes que está en tendencia, ¿no? La otra sería no entrarle con montos tan grandes a una sola oportunidad, sino diversificar esos montos e irte con, ahora sí que, cantidades de dinero un poco más moderadas, ¿no? Exacto. ¿Qué otras estrategias utilizas para mitigar ese riesgo? Hacer un periodo de inversión. Es decir, voy a invertir de hoy a 3 años y después ya nada más me dedico a
darle mantenimiento a ese portafolio y esperar que empiecen las salidas, que son, como platicamos, de 7 a 10 años, ¿no? Entonces a los 6 años ya puedes empezar a decir, ya empiezo a ver el siguiente batch de startups en las que voy a invertir. Porque si estás constantemente invirtiendo, vas a vender una, pero nunca vas a tener un retorno ya como global. O sea, no puedes como cerrar los ciclos un poquito, ¿no? Esa sería para mí algo tú dirías también. Como cerrar el ciclo con una startup y hasta que se cierre y tengas un buen retorno. Sí, o dices, voy a invertir en algo más. Voy a poner 100 pesos, voy a hacer 10 inversiones de 10 pesos en cada una, o entre 8 y 12, haz de cuenta. Entonces tal vez a una le apuesto 12, a otra 8 y así. Y lo voy a hacer durante 2 años, por poner un número. Y cuando llegue a las 10, cierro ese periodo. Ya. Y después de que estas ya como que se gradúan, empiezo a ver la siguiente generación. Sí. Sí, ¿no? hace todo el sentido, porque luego también el que mucho abarca, poco sí, aprieta, ¿no? y más si quieres... Se diluyen los exacto, resultados. y como decía, si quieres agregar valor y ellos están buscando smart money y tienes un portafolio de 50, que a las que le estás tratando de poner atención, no vas a poder. Sí, entonces necesitas como decir, bueno, ya gradué las primeras 10, ya no, la siguiente fase, yo ya no soy bueno para eso, ya entró un fondo nuevo, que ellos se encarguen, yo estoy ahí sin necesitar una llamada, pero ya no se vuelve tanto mi día a día. Sí. ¿Y qué pasa después de que inviertes el dinero? O sea, ¿con qué frecuencia tocas base con los emprendedores? ¿Qué les dices? O sea, ¿qué pasa después? Es de los dos lados, es que ellos me busquen y yo los busque para ver qué se necesita. Entonces es un poquito cíclico, yo siento, ¿no? Te llega un emprendedor nuevo, le inviertes, te dice, necesitamos ahorita para llegar a la siguiente ronda, cerrar 5 contratos y facturar tanto. Entonces dices, perfecto, entonces yo te puedo presentar con 3 clientes y vamos a dedicarnos a cerrar estos 3 clientes para llegar a tener el 60-70% de esa facturación que necesitamos para la siguiente ronda. Y te enfocas ahí. Entonces, por sí, ejemplo, es un ahorita, acompañamiento de los dos lados. O sea, tú les ayudas a abrirles sí. puertas y a conseguir ese objetivo, y ellos también pues deben de tener la estrategia bien clara y ponerse las pilas para no esperar, ¿no? A que, exactamente. Ay, nadie me ha buscado, no me ha llegado el cheque, exacto. No hay dinero. Así, como dirían en la película de Mi villano favorito, en términos de dinero, no hay dinero. Justo. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves este panorama de inversión aquí en Latinoamérica? O sea, creo que a lo largo de los años hemos escuchado mucho de Silicon Valley, y creemos que ahí es donde están todas las oportunidades. Pero en los últimos años hemos visto que hay muchos unicornios mexicanos, por ejemplo, como Nowports, que le están rompiendo y que están consiguiendo inversión extranjera y también aquí en el país. Entonces, ¿cómo ves este panorama y qué va a pasar con este ecosistema emprendedor en los próximos años? Yo le veo muchísimo potencial y tengo muchísima fe al ecosistema. Creo que pasan tres cosas importantes. La primera es, hay una adopción tecnológica, ¿no? Que específicamente para el tema de Venture Capital y de tecnología, te permite ya que la gente en general en América Latina esté lista para estas nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, hace 10 años la gente de la base de la pirámide no tenía un smartphone, ¿no? O eran muy pocos los que tenían uno. Hoy en día, te lo puedo decir porque nosotros le damos crédito a ese sector, todas las señoras tienen. Sí. Todas las señoras tienen WhatsApp, ¿no? Todos los celulares ya tienen una cámara que cada año va siendo mejor. Entonces, todo eso te habla de que puedes empezar a innovar a través de este tipo de aparatos, muchísimas cosas que te permitan hacer una industria disruptiva, ¿no? Desde tal vez una tontería, pero ya para hacer un KYC de una financiera ya no tiene que ir a visitarte la señora, ya te puede hacer la prueba de vida desde el celular, ¿no? Segundo, hay gente muy capaz en México y en América Latina, e incluso que está viniendo de otras partes del mundo, India, Asia, Estados Unidos, a emprender en México y en América Latina, porque dicen, esta foto ya la vimos en otras partes del mundo, ya sabemos cómo acaba esa película, exactamente, ya sabemos cómo es el final, vamos a hacerlo en América Latina, ¿no? Entonces, hay una cantidad de talento muy buena que está empezando a hacer cosas increíbles. Y tercero, está también el proceso de que empieza, a pesar de que bajó como el tema del capital,
hay más capital que hace 10 años invirtiéndose en este tipo de industrias. Entonces eso también permite que las ideas sigan que se fluyendo. cree este ecosistema de innovación, ¿no? Porque también creo que cuando la gente está motivada, ve que hay apoyos y que realmente se están llevando a cabo estos nuevos modelos de negocio, pues dan más ganas de hacer cosas, ¿no? Exactamente. Y no como, creo que hace algunos años sí estaba mucho esta mentalidad de que aquí no hay oportunidades, ¿no? Te tienes que ir a fuerza a Estados Unidos porque allá es más fácil, porque allá cualquiera te puede apoyar o porque hay más créditos, opciones. Y sin duda, en los últimos años hemos visto aquí que está cambiando el panorama y que América Latina en general está creciendo mucho en términos de innovación, de escalabilidad y todo, ¿no? Entonces, a los que nos están escuchando, no tiren la toalla, sí hay oportunidades. Exacto. Y ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos compartas algunos errores comunes cuando los emprendedores quieren escalar su negocio. ¿Cuál crees que es esta barrera con la cual se topan que de pronto los frena, ya sea de panoramas o situaciones que no previeron o de cosas que tienen que ver con el entorno y que pues les limitan ese crecimiento? Uh-huh. Qué buena pregunta, porque sí hay muchísimas, pero para mí una de las primeras tal vez que veo es como este tema de mindset que tú decías, de ya me dijeron 10 que no se pudo y ni modo, ¿no? O nadie lo ha hecho. Y como decías, Pam, se echó 100 nos antes de tener el primer sí, después empezaron a caer todos. Rowling, ¿no? Creo que la rechazaron como 15 editoriales antes de sacar Harry Potter. Y es algo súper común. Segundo, yo creo que es como empezarte a comparar con métricas de vanidad con otros. O sea, luego ves estas valuaciones de y ya yo creo que platicaremos tal vez de eso un poquito más, pero ves evaluaciones en otras partes del mundo o de otro emprendedor que levantó tanta lana y tú dices, ya van 20 llamadas hoy, todos me han dicho que no. Sí, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Y no sabe realmente la otra persona ni qué tuvo que pasar, ni qué está sacrificando, ni qué está haciendo para que... Uno ve nada más la punta del iceberg, ¿no? Ves el éxito ya cuando comparten el comunicado de prensa de levantaron una ronda de $100 millones. Pero no sabes todo el trabajo que hay detrás y creo que a veces uno cae en esta frustración de compararse con otros y de también no saber manejar este rechazo, ¿no? Y que te deprimes y lo dejas a un lado. Entonces, ¿cómo crees que los emprendedores pueden manejar este rechazo cuando pues ya llevan 100 nos? ¿Cómo le hacen para seguir creyendo en su proyecto? Reconstruir y volver a decir que sí. Escuchar el feedback de escuchar lo que te dicen. por qué te están diciendo que no y realmente compararlo con lo que tú quieres lograr y seguir empujando. En una startup que yo invertí hace 4 años, 3 veces tratamos de levantar capital. Ajá. Y hasta la tercera nos pegó. Y en las otras 2 veces nos decían, no entiendo el producto, no veo tracción, no le veo potencial, no esto. Y era regresar y decirle, oye, ¿te acuerdas que te dije que iba a hacer esto? Aquí está, ¿no? Ya tengo un cliente. Ah, qué bueno, sí, pero un cliente no me sirve, necesito 10. Regresas y dices, ya tengo 15. Sí, seguir tocando la puerta. Y sigues demostrando y con los recursos que tienes vas construyendo, ¿no? Sí. Y creo que esa mentalidad de decir necesito el dinero para hacer, hay que tratar de cambiarla para decir con lo que tengo, cómo le puedo hacer y cómo puedo empezar a pivotear de eso para llegar a este punto que necesito. Sí, ¿no? Y eso creo que es un error en general de todos los emprendedores, no solo el que está intentando esta búsqueda de financiamiento, sino que es hasta que esté listo, hasta que tenga esto, ya empiezo, ¿no? Y en esa espera se te va la vida, alguien más ya inventó lo que querías y ya perdiste la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que uno nunca va a estar lo suficientemente listo, pero tienes que empezar, probar mercado y sobre la marcha ir, como dices, sobre prueba y error, ir modificando las cosas. Y entender también en este mercado al que estás tratando de llegar, dónde vale la pena enfocarte, porque de repente te llega la oportunidad, y he escuchado casos, por ejemplo, donde llega una empresa de estas gigantes y te dice, me gusta lo que estás haciendo, pero necesito que le hagas todos estos cambios. Y entonces lo que haces es, todo el capital humano y financiero que tienes, dices, es que si logro resolverle a esta empresa el problema, ya la hice, ¿no? Porque es un cliente que me va a dejar mucho más que 10 chiquitos. Y
te dan 1,000 peros o te tardan más en pagar o eso, y en lugar de decir vamos construyendo poco a poco. Sí, ya no se vuelve tan rentable para Exacto. ti, ¿no? O sea, dejas a un lado todos los otros clientes, le apuestas al tiburón grande, pero en ese ese retorno de inversión puede Exacto. ser muy tardado. Y el feedback también de uno chiquito, que te diga directamente, porque hablas con el dueño, ¿no? No hablas, Sí, valioso. es muy valioso para ir entendiendo las necesidades de muchos más y después dar ese brinco. Sí, y ahorita digo, retomando el tema del rechazo y de los nos, me estaba acordando, creo que hasta tú también lo compartiste, la historia de Canva, ¿no? De esta chica que estaba en la universidad, creo que en Australia, si mal no recuerdo, y se le ocurrió esta idea de hacer el diseño más accesible sin necesidad de ser un diseñador gráfico profesional, y también recibió muchísimos nos. Claro. Y me sorprendió saber que Owen Wilson, uno de los actores que seguro ubican, fue uno de los primeros en darle su cheque. Y a raíz de que él invirtió, también ya vinieron otras empresas. Y pues mira, hoy en día lo que es Canva, ¿no? Entonces, la importancia de no desistir antes de tiempo, de escuchar, de creer en tu idea y de seguir dando resultados, ¿no? Porque al final eso es lo que quiere un inversionista, algo tangible, probar el mercado y ver cómo puede estar escalando, ¿no? Exacto, y el Venture Capital, o las startups que están jugando el juego de Venture Capital, creo que es eso, es fundadores y gente que vive en el futuro, que sabe cómo quiere que se vea ese futuro y qué necesidades hay, y que cuando va y lo platica con otras personas, probablemente no lo vayan a entender porque no lo están viviendo ellos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces también por eso hay tanto rechazo, hasta que ya sucede y se vuelve obvio y dices, claro. Hay una historia que ahorita no me acuerdo el año exacto, pero fue por los 80s, que empezaba a salir el teléfono móvil. Y estaba Motorola y creo que era AT&T los que estaban compitiendo por ver de qué tamaño iba a ser el mercado, y contrataron a McKinsey, a la consultora gigante. Y le dijeron, oye, dime en 20 años, en el 2000, ¿cuántas líneas de celular va a haber en Estados Unidos? Y el estimado fue de 900,000, nada más, ¿no? O sea, y estás hablando de la gente más inteligente, más capaz. Sí, que se dedican a prever tendencias, a analizar datos. Y creo que el resultado eran 120 millones de líneas en el 2000. O sea, un miss cañón. Entonces, para mí esa es una lección cañona de que no porque la mente más brillante y todo te haya dicho no, es tan viable. Exactamente, quiere decir que tú estás en lo incorrecto y él está en lo correcto. Sí, creo que justo así le pasó al creador de FedEx, ¿no? Que creo que presentó este proyecto para su tesis y le dijeron, eso nunca va a funcionar, es muy costoso, ¿no? No sé qué. Y mira, ¿no? O sea, hoy cuántos aviones se usan para distribuir la paquetería. No sabía, pero y ahorita que hablabas también de los celulares, me recordó esta película de BlackBerry que acaba de salir, creo que el año pasado. Y justo hablaban de por qué fracasó BlackBerry después de tener prácticamente el 90% del mercado. Sí. Y justo no entendieron esta tendencia que venía del uso de datos, de dónde iba a estar el negocio, ¿no? Ya no se trataba solamente del aparato, de que pudieras mandar mensajes, sino ya de los datos móviles. Y por eso, pues, Apple les termina comiendo todo el mandado con el iPhone, ¿no? Entonces, ligado a todo esto que estamos platicando, ¿qué crees que es lo que hace morir a una startup? Esta falta de capacidad de innovar, de anticipar tendencias. Mira, el que una startup muere es parte del proceso. De 10 a las que se le invierte, lo que se dice es que 2 son a las que le vas a pegar, 3, 4 van a morir, y las otras van a seguir sobreviviendo como un negocio que persiste, pero que como inversionista no te da un retorno, ¿no? Que yo le digo luego que pueden ser zombies como de la Condesa, porque ahí están vivos, vagando, los fundadores tienen un sueldo, tienen ingresos ya, pero nunca vas a ver tú como inversionista tu retorno de inversión, porque no van a haber rondas subsecuentes, o no los van a comprar, o van a ser como un negocio muy, muy plano, ¿no? Entonces es parte de lo normal que se espera. Creo que lo que sucede en las empresas ya como más establecidas, como en el caso de BlackBerry y todo, es un tema mucho más complejo que va más allá del tema de la innovación. Hay un libro de Clayton Christensen que se llama The Innovator's Dilemma, que te explica por qué las empresas fallan en toda esta parte de innovación y todo. Y un ejemplo
clarísimo para hacerlo muy rápido es, tienes Blockbuster, que no sé cuántos de los que escuchen conocen, pero antes de que existiera Netflix, las películas se rentaban en una tienda donde tú ibas y agarrabas la copia del VHS o del DVD, que era un disco que metías en un DVD player y ahí veías la película en la tele y no podías hacer streaming porque la velocidad del internet no funcionaba. El punto es que si no regresabas tú la película a tiempo, te cobraban una multa. El ingreso que tenía Blockbuster de la gente que regresaba tarde las películas era como el 16% de todos sus ingresos. Entonces, el hacer un modelo donde castigara, o sea, ya no castigaran a la gente por regresar la película tarde, les quitaba una parte importantísima de su ingreso. Y como eres una empresa que tiene que reportar quarter con quarter resultados, no quieres tomar esos riesgos. Entonces llega alguien con un modelo innovador al que tú no le quieres competir por miedo a perder todo esto y te empieza a comer de abajo. Sí, ¿no? A la larga sale peor. O sea, de hecho, creo que Netflix se acercó con Blockbuster para que los compraran y ellos dijeron, no, bye. No, y al tu final, modelo no pues, funciona. Los que desaparecieron fue Blockbuster, ¿no? Y hablando ahorita ya justo de modelos de negocio, que creo que también es una parte muy difícil de definir cuando estás creando una startup o un emprendimiento. De acuerdo a las tendencias, esta tecnología que se ha estado implementando en los últimos años, ¿cuáles crees que son los modelos de negocio más comunes que hoy en día, o sea, con el que salen las startups hoy en día? Porque luego escuchamos esto de que yo quiero ser el Uber de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué modelos hay? Cuando dices modelos, ¿te refieres a tipo de industrias? De la monetización, o sea, ¿cómo es que pueden hacer rentable su negocio y recibir ingresos, ¿no? Por ejemplo, modelos de suscripción. Sí, sí, ves mucho modelos de suscripción, por ejemplo. O sea, tienes, yo creo que dos tipos de industrias. El negocio a negocio, el B2B, ajá, y luego el B2C. Y de ahí están los intermedios, ¿no? O sea, el B2C es de la empresa directamente al consumidor general. Entonces, dependiendo de a qué mercado le estés apuntando, es como la estrategia que tienes que adoptar. Dentro de eso puedes venderles suscripción y puedes venderles dentro de esta suscripción después upsells con otro tipo de productos o cross-selling o todo donde empiezas a generar revenues. Entonces, por ponerte un ejemplo, ofreces tarjetas de crédito, tipo un Clara, Clara o bueno, Nubank, que ya es un banco y todo, pero ofreces esas tarjetas de crédito y de repente ya que empiezas a monetizar la tarjeta de crédito porque cada que la pasas tienes ahí un fee de transacción y todo, dices, oye, te ofrezco que abras una cuenta de ahorro porque ya tengo la licencia de banco. Entonces ahora depositas dinero, yo te subo tu línea de crédito y aparte tengo tu dinero para prestarlo a otras personas. Entonces ahí le voy dando. Y conforme ya te tengo captiva como cliente, te puedo vender un seguro, te puedo vender otro tipo de cosas, ¿no? Esa es una. La otra es igual con el software. Ya te vendo un software y después te empiezo a vender otros productos que van relacionados con tu necesidad, ¿no? Y ahí empiezo a hacer otro tipo de márgenes. Yo creo que esos son como los dos grandes que se ven y al final lo más importante dentro de todos los modelos de negocio desde mi perspectiva es uno, que sean altamente escalables, ¿no? O sea, que no sea como un modelo tradicional donde para vender, no sé, una casa necesitas un vendedor y ese vendedor te puede vender en el mes hasta 10 casas. Entonces, si quieres vender 20, necesitas 2. Lo que quieres es que con un vendedor, con la tecnología, puedas vender 30, 40, 50 casas y eso te da que tus márgenes sean muchísimo más atractivos, ¿no? Segundo, que el mercado tenga esta escalabilidad, porque no te sirve de nada tener... Sí, que tú tengas la capacidad, pero que el mercado no dé para más, ¿no? Exactamente. Sí. Y encontrar como o sea, ganarle el mercado a alguien que ya lo esté haciendo, porque yo te diría el 99.9% de las startups están resolviendo un problema mejor de algo para lo que ya había una solución, ¿no? Que es lo que decías con el iPhone. El iPhone no llegó a reinventar el tema del celular. Lo que reinventó es cómo interactuamos con el celular con esta tecnología ya que se podía con el 3G, luego el 4G, el 5G y después meterle las aplicaciones y meterte en un modelo ya como de suscripción con varias de las apps que ellos ya han desarrollado.
Claro. Y sí, también aquí tocabas el punto de la innovación, ¿no? Que a veces es, sí, cuando eres pionero vas a crear algo nuevo que no existe y que es disruptivo. Y la otra es innovar sobre algo que ya existe y que tú puedes perfeccionar o darle algún valor agregado. Y bueno, ya para cerrar, porque la verdad es que a mí me surgen muchas preguntas y si no nos vamos a alargar mucho en este tema, pero ¿qué consejo le darías a todas estas personas que están en búsqueda de financiamiento? Digo, ya hablamos un poco de lidiar con el rechazo, de prepararte y tener un buen equipo, de demostrar con datos o con alguna evidencia de que ya estás probando cómo funciona tu producto en el mundo real. Pero ¿qué otro consejo o recomendación le podrías dar a la gente que está en esa búsqueda? Que hagan su tarea, es decir, que lleguen ya muy estudiados a quién le van a pichar y por qué esa persona sí es la adecuada. Porque llegar nada más a pedir dinero creo que no es el punto, es llegar y decirle al inversionista, oye, al venture capital, oye, yo sé que tú inviertes en este tipo de tesis, he visto lo que has hecho con esta cantidad de empresas, yo estoy haciendo algo similar, te enseño ya con algún tipo de sustento y de backup que estoy teniendo un product market fit, que tengo aceptación, que tengo lo que sea, y yo sé que en esta mancuerna tú y yo podemos lograr buenas cosas porque tú me complementas aquí y eso es lo que necesito. Y hacer la tarea también quiere decir cómo llegas con ese inversionista, ¿no? Creo que al final el mundo es muy chiquito y el hacer la tarea quiere decir, oye, sé que este inversionista invirtió en esta startup, yo conozco a alguien que trabajó en ella, que me presente a la fundadora, me voy a tomar un café, y mucho en el ecosistema de startups sí es pay it forward, entonces es raro que te vayan a decir no te ayudo, ¿no? Sí, la importancia también de tener un buen networking, ¿no? De usar o capitalizar tu red de contactos para llegar a esa persona que aparentemente se ve muy lejana, pero pues que te pueden ir conectando. Exacto. Y bueno, ya va a ser de las últimas preguntas. Que ahorita que hablabas como de la tesis, ¿no? Me refiero a que, más bien, ¿te refieres a la tesis de inversión? A la tesis de inversión y también lo que puede complementar, ¿no? Si ves cierto fondo que invirtió en marketplaces y tú estás creando un marketplace, sabes que hay un buen fit, ¿no? ¿Y qué sería una tesis de inversión? O sea, para las personas que no están familiarizadas con este concepto. La tesis de inversión es simplemente que puede ser también agnóstica, que te pueden decir yo invierto en lo que sea, ¿no? Pero la mayoría de los fondos y los inversionistas dicen yo mi red de contactos está en este tipo de industrias, entiendo este tipo de productos, entiendo este tipo de problemas, entiendo cómo crear productos para este tipo de industrias y ahí es donde yo me enfoco porque ahí es donde yo agrego valor y donde yo entiendo y puedo con mucho mayor certeza decir que algo tiene potencial o no, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, ya escucharon, hagan su talacha, vean quién es esta persona, este inversionista que ha invertido en empresas similares a lo que ustedes están construyendo, que se alinean con los valores, también creo que eso es importante, ¿no? O sea, buscar a alguien que tenga este mismo perfil que tú o que quiera buscar un cambio en el mundo, o a lo mejor alguien que esté muy metido en temas de sustentabilidad, si esto a ti te apasiona, pues eso puede ayudar como a que haya mayor congruencia en lo que estás construyendo. Exacto. Y ya por último, ahora sí, quiero que nos platiques algún momento en la vida que te haya hecho decir what the fuck, que esté relacionado con este tema de todo lo que platicamos hoy, ¿no? Ya sea relacionado al venture capital, a los pitches que has escuchado de pronto de los emprendedores o cualquier cosa que de pronto te haya dicho what the fuck. Cuando empezaba a meterme más al mundo del venture capital, una persona a la que le he aprendido muchísimo, me contaba la historia de cuando él invirtió muy temprano en una empresa y empezó a escalar increíble la empresa. Y dice que le empezó a encantar el modelo de negocio, cómo iban evolucionando, cómo iban creciendo y todo, y de repente como que se estancan después de haber levantado una ronda y el crecimiento ya fue medio plano. Ajá. Y dice, bueno, pues ya estaba en un nivel muy bueno. La empresa, no sé, por poner un número, dice que valía $200 millones, ¿no? Entonces dice, otra vez inventándote el número, que a los 6 meses se entera por un comunicado que le llega que la empresa se había vendido en $150 millones. Entonces me dice, yo me frotaba las manos, porque decía, yo le metí cuando valía 5. Sí, ella estaba esperando ahí la ganancia. Sí, le metí 100 pesos, se va a multiplicar por 15 y se frotaba las manos, ¿no? Decía, y que pasó el tiempo y nunca le llegó un cheque.
Y entonces que le marca a los fundadores y le dice, oye, ya pasaron 3, 4 meses y no me ha llegado mi cheque. ¿Dónde está mi cheque? Y dicen, no, ni a ti ni a nosotros nos tocó nada. O sea, ni a ti y a los... ¿Qué? Si acabo de ver. Exacto. Y hay un concepto que se llama liquidation preference, que lo que te dicen los fondos es, órale, yo le invierto a la evaluación que tú dices, pero yo tengo 2 opciones. Al momento de una venta, yo tengo la opción 1 de decidir si lo cambio a acciones o me pagas un múltiplo del dinero que yo invertí. Entonces, cuando hay una venta, el fondo lo que hace, o el inversionista lo que hace es decir, ¿qué me conviene más? ¿Convertirlo en acciones? Ajá. O irme por el múltiplo? Y muchas veces si la empresa ya no creció a los niveles que se esperaba y tenían este liquidation preference, se van por el múltiplo del dinero y entonces empieza una cascadita, ¿no? Ellos se cobran, los de abajo se cobran y todo, y cuando llega a los fundadores, a los primeros inversionistas, ya no hay dinero. Claro. Entonces, ahí para mí fue como decir, ¿cómo? ¿A poco existe eso? Y ya fue donde me empecé yo te explicaron cómo funcionaba. Exactamente, y donde entendí la importancia de por qué vale la pena ponerte a leer libros como los que tú escribes, en este caso del Venture Capital, para entender muy bien cuáles son las reglas del juego, porque si entras a ciegas, te vas a llevar ese tipo de sorpresas. ¿Esas condiciones sí vienen en el contrato? O sea, en la negociación, o sea, ¿en dónde cómo puedes saber que se llevó a cabo esta negociación previa entre los fundadores antes de que tú le inviertas y tú lleves esta sorpresa? Tú como inversionista no tienes control sobre eso. Sin embargo, muchas veces los propios fundadores tampoco tienen noción de eso, están tal vez mal asesorados, y si tú como inversionista no les cuentas esto y les dices, oye, aguas que pueden pasar esto, ellos dicen, oye, me están pagando $10 millones, $20 millones por con esta cláusula, pues adelante, y se llevan la sorpresa y tú pudiste tal vez haberlos apoyado o prevenido de eso si hubieras conocido. Entonces también parte como del rol que debes de jugar. Qué interesante, ¿no? Y la importancia siempre de preguntar las condiciones, de revisar cualquier contrato antes de firmarlo y de negociar con transparencia, ¿no? También. Exacto. Pues muchísimas gracias por venir aquí al podcast, Claudio. La verdad es que, mira, yo tengo N cantidad de preguntas, pero si no, ya sería como una versión extendida de What the Fuck con Los Ángeles Inversionistas. Feliz. Entonces, muchas gracias y pues cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir o en dónde te pueden encontrar. En LinkedIn, como Claudio Schlegel, en Instagram y en X como Claudio SG BJJ. Ok, súper, pues ya conocen ahora a un ángel inversionista que les puede apoyar, si no es con dinero, con mentorías, para que mínimo hagan la validación de su producto, de su idea con él. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de What the Fuck con la vida. Vamos a seguir resolviendo muchas dudas de la vida adulta, así que quédense con nosotros. Citibanamex presentó What the Fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the Fuck con la vida. Una producción original de Troop.